¿Se ocultaron las muertes luego del paso de Otis en Acapulco, Sandra? Pues mira, fue justo con esa pregunta, Paola, con la que nos sentamos el equipo de investigación de MX, conformado por, que tengo que mencionarlos, por supuesto, Gloria Piña, Axel Chávez, Santiago Alamilla, Esteban David Rodríguez y Mari Carmen Gutiérrez y Miguel Ángel Teposteco, 6 reporteros, y nos sentamos y quisimos contestar esa pregunta. ¿Fueron más muertos? Yo tengo la particularidad conexión con este evento. Como sabes, Paula, yo estuve en el huracán, viví esos días, digamos, toda esa semana ahí entre escombros, basura, sin comida, sin tener que tomar, viendo heridos, viendo cómo había quedado absolutamente destrozado el puerto, viendo cómo los edificios realmente quedaron en esqueléticos. Y la gran pregunta desde ese momento fue, ¿cuántas personas habrán muerto aquí? ¿Cuántas víctimas hay? ¿Cuántos desaparecidos? Pasa el tiempo y nos damos cuenta que el gobierno se mantiene en una cifra prácticamente de 52 personas fallecidas y 30 desaparecidos, y es cuando pues nos sentamos y decimos, a ver, vamos a revisar si esto es cierto. El periodismo parte de la duda, así se vea titánica la tarea de resolver esa duda, porque no fue nada fácil. Entonces, les cuento. Dijimos, primero vamos a hacer un registro de la información que se tenga de las víctimas mortales y de las personas desaparecidas. Formamos unas bases de datos, revisamos hemerotecas, periódicos, reportes oficiales, contactamos a las familias. Hicimos, por ejemplo, pusimos anuncios por grupos de Facebook, hicimos formularios de Google, contratamos personas para que hiciéramos entre 300 y 500 llamadas y así poder cruzar y darnos cuenta si en el padrón oficial estaban o no estaban las personas que habían sido víctimas. Evidentemente el padrón oficial, los registros oficiales, Paula, pues no eran muy claros, nos ponían nada más las iniciales, por ejemplo, o la edad de las víctimas, y así es como íbamos cruzando hasta que nos fueran quedando personas fuera o pistas para entender si había algo más que investigar. Conforme pasó el tiempo, pues nos fuimos dando cuenta de varias cosas. Uno, que efectivamente fueron más personas las que fallecieron por Otis que lo que el gobierno nos quiso decir, y ahora voy a explicar bien el número y de dónde lo sacamos. Dos, hubo un caos absoluto en el registro y al gobierno no le importó. Tenemos testimonios de personas encargadas de funerarias que dijeron, a nosotros nos dijeron, pues ya mándenlos a cementerios ejidales sin registros, sin certificados, porque pues realmente las autoridades ni se paraban por acá. Hubo personas, conforme a estos testimonios, pues que fueron enterradas en cementerios ejidales sin registro y sin haber sido relacionados como víctimas de Otis. Tres, probablemente o presumimos que hubo más desaparecidos, más personas desaparecidas, porque no concuerdan algunas de las historias que estuvimos encontrando con el padrón de personas desaparecidas, que ha sido un problemón que nos den aparte la información. Ese es otro tema. Y cuatro, pues hubo toda una serie de alertas o información que pues no usaron a su favor las autoridades locales ni federales y no hicieron realmente gran cosa para prevenir estas muertes. Y me voy a lo primero. ¿Fueron más muertos en Otis que lo que nos dijeron? Sí. ¿Cómo lo pudimos comprobar? Aparte de todo este proceso que les cuento, finalmente obtuvimos, y con mucho, y por mucho, insistiendo muchísimo, de la Fiscalía del Estado de Guerrero, la base de datos en la que viene dónde fueron levantando cadáveres las primeras horas después del huracán. Estamos hablando de más o menos 48 horas la mayoría. Y encontramos un listado de 68 cadáveres con nacionalidad, con causa de muerte, la mayoría asfixia y traumatismos, es decir, golpes y aplastamiento. Y la localización, la mayoría pues obviamente cerca del mar, etcétera. Revisando toda esta base de datos, pudimos concluir que al menos son 68 personas y no 52 las que fallecieron o los cuerpos que fueron levantados por fiscalía. O sea, esto es gravísimo. Quisieron Sí, hay olvidar al una menos contradicción, digamos, entre los datos. Nada más si cruzas datos oficiales, ya hay contradicción, ¿no? Ajá, exactamente, ahí ya estamos hablando de que hay una disparidad de 16 muertes que no nos quisieron informar aún cuando estas muertes pues hayan estado registradas en las Sí. bases de datos de la Fiscalía, ¿no? De los Ujú. cadáveres. Otro dato que nos parece súper importante y creo que no hay que perder de vista, también revisamos el número de cuerpos que entraron a CEMEFO en el 2023 y específicamente las 4 semanas posteriores al huracán. Recordemos que esto fue un caos y fueron días y días sin servicios, sin agua, sin servicios de emergencia, sin ambulancias y demás, y pues se fue alargando, ¿no? La respuesta a la tragedia. Sí. Y encontramos
un número pues preocupante porque fueron 133 cuerpos los que entraron a CEMEFO de Acapulco un mes, 4 semanas después de Otis, ¿sí? Si nos ponemos a comparar con otros años, en promedio en todo Guerrero se habían registrado 400 muertos, 400 cuerpos en CEMEFO al año. Y De aquí esta de pronto manera, se dispara coincidentemente con el huracán. O sea, sí hay en que de pronto solo apostarle a 4. eso, el exceso de mortalidad con respecto a un promedio. Me parece que te dice muchísimo. Sandra, me apena, estoy corriendo con el tiempo Ah, no te y preocupes. además yo creo que vale la pena que invitemos a quienes nos ven y nos escuchan a que lean más de esta investigación que haces de la mano de MX, pero sí creo que toca, ¿no?, difundirlo porque es lo mínimo que merecen los acapulqueños, ¿no? Después de este golpazo tremendo que afectó, por supuesto, a su economía y el puerto pues sigue sin levantarse del todo, caramba, que por lo menos cuenten a sus muertos y que eso no se oculte y no sea parte, digamos, de esta opacidad. Entiendo que para poder lograr esta investigación, pues lo mencionas ya, hubo una participación relevante del INAI que está por extinguirse y desaparecer, pero quiero apostarle, sí, al periodismo de investigación, aún sin ese instituto, ¿no? A encontrar siempre las vías y el cómo sí acceder a la verdad para acercarla a quienes te leen, a quienes nos ven y nos escuchan, Sandra. Sí, muchísimas gracias, Paola. Solo puedes recomendarle a tu auditorio que busquen este reportaje titulado Huracán Otis, lo que el gobierno nos ocultó. Esto está en MX, así como se escucha, .com. Ahí lo pueden Te lo encontrar. agradezco Y en mucho. redes sociales como Sandra Romandía. Muchas gracias, Paola. Te abrazo fuerte. Es Sandra Remandía.